Entonces, saludos, amados hermanos, que Yahweh les bendiga. Hoy estaremos estudiando el tema de la parábola de Lázaro y el rico y Lázaro, que está en Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 30. Hoy estudiaremos en la compañía de nuestro hermano Daniel Telles y de su familia. Amén, Entonces, sí. Entonces, leemos la palabra bajo la dirección de nuestro maestro Yahushua. Amén. Si gusta, puede leerla usted, hermano. Claro que sí, hermano, con mucho Sí. gusto. Entonces, déjeme compartirla en la pantalla. Sí. Que puedan leer. Ahí está. ¿Se ve, hermano? Sí, claro, aquí lo tengo, hermano. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Eh, Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Dice así: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, perdón, y se daba banquetes espléndidos todos los días. Y cierto pobre llamado Lázaro, o Eleazar en hebreo también, Elazar, estaba echado a su puerta lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que le caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre, y los mensajeros lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo sepultaron. Y en la fosa, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro, Eleazar, los males, pero ahora él recibe consuelo aquí y tus angustias. Además de todo esto, hay un inmenso abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pueden cruzar para acá. Y él dijo: entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: tienen a Moshe y a los profetas, que los escuchen a ellos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Y hasta Amén. ahí llega el relato del rico y el Lázaro. Lázaro. Amén. O el, o el Como la Lázaro en primera hebreo. parte que quiero comentar, amado hermano, es que esta parábola muchos la usan para afirmar su doctrina del infierno. Pero ¿qué pasa con la parábola? La parábola es algo simbólico. Todo ese drama de Lázaro
como si fuera en un paraíso y el rico como si fuera en una casa. Y todo eso es algo simbólico. ¿Por qué sabemos que eso es, ¿por qué sabemos que eso es algo simbólico? Porque la misma palabra lo dice, es una parábola, no es algo literal. Y también si fueran como nuestros hermanos dicen que es del cielo y el infierno, ahí vemos que primeramente la descripción de ese lugar que ellos nos dan en esa parábola es que está dividida por un abismo. No es que está uno abajo de la tierra ni arriba en el cielo, no, sino que están divididos por un abismo, que están como en una misma área, pero dividida por un abismo. También otra de las cosas más importantes que sucede cuando tomamos esa parábola solamente para enfocarnos en el infierno es que perdemos el mensaje que la parábola en realidad quiere dejarnos entender, que nuestro maestro Yahushua quiere dejarnos entender con esa parábola. ¿Por qué casualmente el rico le pide agua a Lázaro? Porque sabemos que en las escrituras se habla del agua de la vida. Entonces, esta parábola lo que quiere dejarnos decir es uno, que es Lázaro, que va para vida, y el otro, que es el rico, que va para muerte. ¿Cómo sabemos que es muerte? Porque en las escrituras lo que simboliza el lago de fuego, más adelante veremos que es la muerte. No es otra cosa, no es el infierno. ¿Verdad? Así. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de esta parábola? No es hacernos creer que hay un infierno y que uno van al cielo y otro al infierno. No, no es eso, sino hacernos entender que tenemos que creer en Moisés y en los profetas. Porque eso es lo que el rico le dice a Lázaro: manda a uno de aquí a mi casa, que tengo 5 hijos. Y Abraham le dice: no, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si le mandan a alguien de aquí. Ya ustedes tienen a Moisés y a los profetas. Entonces, es el mensaje principal. Para nosotros evitar el castigo de la muerte, tenemos que creer a Moisés y a los profetas. ¿Por qué creemos en el Mesías? Porque Moisés y los profetas dieron testimonio del Mesías. Sin Moisés y los profetas no hay cómo identificar a Yahushua como Mesías. Entonces, ese es el mensaje principal. ¿Cuál es su opinión, amado hermano? Claro que sí, hermano. Bueno, para todos los hermanos que van a escuchar este video, ya sean cristianos o ya sean hermanos que conocen ya un poco sobre las raíces hebreas de la fe, nosotros no nos basamos en fábulas, ni tampoco nos basamos en doctrinas de hombres, nos basamos 100% en lo que es la escritura, ¿verdad? Y vamos a comprobar, o sea, que para que empiecen a comprender los hermanos, primeramente, qué significa una parábola. Y si usted hace Google y pone significado de parábola, la va a encontrar rápidamente. Y aquí vemos que parábola significa narración breve y simbólica. ¿Qué es simbólico? Algo ficticio, es algo que no es real, ¿verdad? Amén. Es un simbolismo de la que se extrae una enseñanza moral. Entonces vemos que una parábola es algo que no existe, pero que se utiliza para sacar una enseñanza moral o una enseñanza espiritual. Entonces de ahí ya nos vamos basando, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? Entonces cuando usted ve, hermano, hermana, la parábola de Lázaro el rico, o vamos a ver cuántas parábolas hay en el capítulo 16. Desde el 15 parece que hay parábolas. Está la parábola del el reino del Todopoderoso. La parábola del rico y Lázaro. Está también la parábola de, let me see. Vamos a seguir viendo, perdón. Perdón. Bueno.
También está la moneda perdida, el hijo perdido, el hijo pródigo. Sí. Está también la parábola de los segadores, de los ángeles que bajan y cortan el trigo y cortan la cizaña. Eso evidentemente no es literal. Si usted se pone a ver, nosotros no somos trigo literal, ¿verdad? Las personas no somos trigo, pero más sin embargo nos comparan en esas parábolas como ese alimento, ¿verdad? El trigo sirve para comer, la cizaña no sirve para nada. ¿Y qué es? ¿Qué hacen con la cizaña? La echan al fuego. Entonces todo esto da alusión a realidades espirituales que se tiene que sacar una enseñanza. De hecho, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17 se habla de parábolas. Qué casualidad que todas las parábolas que hay desde el capítulo 15, 16 y 17, nada más la única que toman como literal la parábola de Lázaro, del rico y Lázaro. Entonces, sacan de contexto, ¿verdad? O no es correcto, ¿verdad? Extraer enseñanzas para hacer doctrinas de hombres, como eso de lo que viene siendo el cielo y el infierno. También vamos a ver aquí, hermanos, vamos a ir a Wikipedia. Aquí tengo yo Wikipedia. Y vamos a leer lo que dice Wikipedia. Dice, las palabras de Jesús, como lo dice Wikipedia, son aquellas breves narraciones dichas por el Mesías de Nazaret que encierran una educación moral o religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. O sea, el Mesías daba una explicación poniendo de ejemplo algo que no era real para sacar de ahí algo, una enseñanza que nos trae una reflexión espiritual hablando de nosotros. Miren lo que dice aquí más abajito también, dice, perdón, disculpen, hermanos. La finalidad de las parábolas de Yahoshua es enseñar cómo debe actuar una persona para entrar al reino de los cielos. Y sabemos que el reino de los cielos no está en el cielo, ¿verdad? Lo dice así porque se dice de esa manera. ¿Qué dice el Mesías? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros. O sea que el reino del cielo va a venir a nosotros, no nosotros vamos a ir al reino del cielo. No hay carne que pueda entrar al reino del cielo. El único que ha entrado al cielo es Yahoshua, como hombre. Es el único, ¿verdad? Sí. Pero continuamos con lo que dice. Entonces dice, es una enseñanza de cómo debe actuar una persona para entrar al reino del cielo. Y en su mayoría revelan también sus misterios. En ocasiones, Yahoshua usó la parábola como armas dialécticas contra líderes religiosos. Esa es la clave. En ese tiempo los líderes religiosos, principalmente los fariseos, saduceos y los escribas, eran personas pudientes, ricas, que tenían dinero y eran muy mezquinas. Entonces Yahoshua utilizaba estas parábolas para darles en la llaga a ellos, a donde les dolía. Entonces estas parábolas eran dirigidas especialmente para ellos, porque eran mezquinos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, en el mismo capítulo 16, un poquito más arriba, lo dice la misma escritura, no lo digo yo. Entonces, vamos a continuar. Son armas dialécticas contra líderes religiosos y sociales, como por ejemplo la parábola del fariseo y el publicano, y la parábola de los dos hijos. En la Biblia se encuentran los siguientes textos titulados propósito de las parábolas. Mateo, pueden ustedes cotejar esto. Mateo 13, 10, 17. Marcos 4, 10 al 12. Y Lucas capítulo 8, 9 al 10. Así que Yahoshua, esto es lo que me gusta. Acordémonos que Yahoshua decía que enseñaba usando parábolas para que comprendan su mensaje solo aquellos
que han aceptado al Todopoderoso en su corazón, y para que los que tienen endurecido sus corazones y han cerrado sus ojos no puedan entender estas parábolas. Por lo tanto, comprender el mensaje de Yahushua significaría ser un verdadero discípulo, un discípulo suyo, y no entenderlo, no entenderlo supone que no se está realmente comprometido con él, y por ende no podemos recibir su ayuda ni la de su mensaje, ¿sí? Así que esta parábola es fácil de entender, como lo dice aquí lo que acabo de decir. El Mesías Yahushua, hay un pasaje, no sé si usted se acuerda, hermano, donde dice el Mesías que él le hablaba a las personas en parábolas para que no entendieran. Sí, cuando él dio esa explicación fue cuando él dijo la parábola de las semillas, de sembrador, que salía a sembrar la semilla, a regar la semilla. Entonces, él le dijo eso delante de la multitud a sus discípulos para que la multitud no lo entendiera. Pero cuando él estaba aparte con sus discípulos, él le enseñó el significado. Ahí vemos también otra parábola que la gente no la toma literal porque no le interesa. Ellos reconocen que es una parábola simbólica porque nosotros no somos semillas, nosotros somos seres humanos. ¿Sabes? Pero, ¿qué es lo que ellos tuecen? Lo que a ellos les conviene para, como ellos buscan en la Biblia, pasajes bíblicos que refuercen sus doctrinas de hombre, aunque estén confusas, aunque no sea lo que diga la palabra. Ellos lo tuecen, ¿para qué? Para afirmar sus doctrinas que ya ellos han hecho fuera de la Biblia. Amén. Entonces, tenemos que entender dos cosas. Primera, la vida eterna para una persona estar en el infierno sufriendo por la eternidad, es necesario tener vida eterna, porque solamente los vivos son los que sufren, los que lloran, los que recuerdan. Y ya hemos dado un estudio acerca de eso, de qué es el alma, de cuál es el estado de los muertos. Entonces, pero para hacer algo breve, como dijimos antes, la vida eterna solamente es ofrecida a los justos, como dice en Juan 3:16, que todo aquel que cree en Yahushua, en el Hijo de Dios, no se pierda, mantenga vida eterna. Entonces, para una persona estar en el infierno necesita tener primeramente vida. Después, como un ejemplo, debe ser juzgado, si es que existe. Y como la palabra dice, el juicio todavía no ha llegado. Entonces, como estos hermanos lo hacen ver como de que el mismo momento que usted se murió, ya usted va juzgado, si fue bueno al cielo, si fue malo al infierno, pero eso no existe en las escrituras. Ahora, ¿qué nos dice Daniel? En el capítulo 12, versículo 2, ¿dónde que están los muertos? En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Déjenme compartirlo en la pantalla para que los hermanos también puedan ver. Libro de Daniel. Daniel 12, versículo 2. ¿Dónde que están los muertos? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Aquí vemos que ¿dónde que están los muertos? Durmiendo en el polvo de la tierra. Ahí que están todos los muertos. También, como, como aquí vemos en el Apocalipsis también, capítulo 20, que nos habla más sobre esos detalles también. Apocalipsis, Bueno, capítulo 20. antes de que se vaya del capítulo de Daniel, vuélvalo a poner otra vez, por favor. Quiero Sí, enfatizar algo que está muy importante para los hermanos que están, que van a ver esta enseñanza. ahí está. Donde estaba. Ok. Entonces, si le puede dar un poquito por abajo, hermano, por favor. Sí. Dice, ¿Cuál ahí es? está, ahí está. Ya, ahí en el, entonces, dale más para abajo, hermano, por favor.
Ese es el último capítulo, ¿verdad? El último, sí. Sí, dale para abajo, por favor. Ya ahí se termina. Oh, es que no alcanzo a ver por este. Ah, por Oh, esto. ahí está. Entonces, dice, le dijo a Daniel estas cosas y están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá. Pero los sabios sí entenderán. Este es una también de los pasajes que quiero enfatizar porque aquí lo dice, no todos son impíos, ¿verdad? No todos son impíos, pero solamente en otras versiones dice, los entendidos entenderán, ¿sí? Los entendidos entenderán. ¿Mm? Pero los que no van a poder entender nada de estas cosas. Más abajo también le dice el ángel al Daniel, dice, tú irás a dormir con tus padres y te levantarás en el día del juicio también, o en el día de que Yahweh, el Mesías lo resucite. Si puede, lo dice, pero prosigue hasta el fin, descansarás y te levantarás a tu destino al final de los días. Entonces, aquí también el ángel está diciendo al mismo Daniel que Daniel va a ir a descansar. ¿A dónde? ¿A dónde va a ir a ¿Dónde? descansar? ¿O Acordemos, cómo en qué versículo está ese, hermano? en el 3, en el último versículo del libro de Daniel, si Ah, lo sí, puedes ahí ver ahí, sí. dice, Sí, pero prosigue hasta el fin, ¿sí? sí. De hecho, al 12, dice el que espere y llegue hasta los 1335 días, pero prosigue hasta el fin, descansarás. En otras versiones dice, irás a dormir y te levantarás a tu destino final de los días. Ahí lo que le está diciendo el ángel a Daniel es que él va a dormir en el sueño eterno, o sea, en la muerte. La muerte Amén. es como un sueño. La muerte es como un sueño, también lo dice Juan, capítulo 11, versículo 11 al 14, hablando de la muerte de Lázaro. La muerte de Juan, Lázaro. Sí. Juan capítulo, 11, sí, versículo 14, versículo 11, versículo 11, del 11 versículo, en adelante. sí, ahí Ahí está. está. Dice, Y así que, después de decir estas cosas, les dijo, nuestro amigo Eleazar duerme. ¿Se dan cuenta, sí, hermanos? ¿Se dan exactamente. cuenta? Nuestro amigo Eleazar duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos, maestros, si duerme, se sanará. Sin embargo, Yahoshua había dicho esto de la muerte de Eleazar. ¿Se dan cuenta? Amén, así mismo. El sueño, ¿qué es un sueño? Es algo que cuando una persona no tiene conciencia de la realidad. Pues en esa condición están los muertos, hermanos. Con esta misma condición como Eleazar, el amigo de Yahoshua o el amigo de Jesucristo, como lo conocen en el mundo cristiano. Él estaba muerto, pero Yahoshua decía que estaba dormido. ¿Por qué dice eso Yahoshua? Porque son hebraísmos que se utilizaban en ese tiempo. El mismo hebraísmo que utilizó el ángel para decirle a Daniel que él iba a dormir, ¿verdad? Y que se iba a levantar en los últimos días. No que iba a dormir ahorita y que, ¿cuáles últimos días? Todavía no llegan los últimos días de la venida del Mesías. Entonces, ahorita Daniel está muerto. Daniel está esperando a que venga el Mesías y sea resucitado por nuestro Mesías. ¿Eh? Amén. Eso es lo que le estaba diciendo el ángel. Lo mismo que le dijo de Eleazar, perdón. Entonces ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Yahoshua les dijo claramente, Eleazar ha muerto. ¿Eh? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo Yahoshua con Eleazar? Lo resucitó. Lo resucitó de entre los muertos, porque él tenía 4 días de muerto. Tenía 4 días de muerto. No estaba en el regazo de Abraham, ni tampoco estaba en el cielo. ¿Dónde estaba? Dice, dormido. Es Amén. claro. Yahushua no se va a contradecir en su parábola, ni tampoco se va a contradecir en este texto bíblico, donde él está hablando también. No se puede contradecir. Lo que pasa que son hebraísmos que el mundo occidental no los puede comprender, porque no lo ve con los anteojos del contexto hebreo en el que se veía en el tiempo antiguo. Lo vemos con anteojos, primeramente de Roma, porque Roma nos ha enseñado todas estas
estas doctrinas y dogmas que son hechos de como el infierno y el cielo. Estos son doctrinas, no son doctrinas del pueblo hebreo. Son doctrinas apartadas totalmente del pueblo hebreo y de la fe hebrea o de la fe de Israel. Entonces, cuando empezamos a comprender estos contextos, vamos a ir empezando a comprender la parábola de Eleazar, el rico y Eleazar. Quiero compartir esto, hermano, también. Vamos a ir otra vez a Lucas 16, al capítulo 24, al capítulo 16 del versículo 24. Lucas 16, versículo 24. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice. Si vamos a suponer que las almas mueren y unas se van al cielo y otras se van al infierno. Vamos a suponer eso. Entonces, miren, fíjense lo que dice aquí. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Amén. Ahí nos vamos a parar y ahí ya hay algo que no está bien. Si está en el mundo espiritual, ¿cómo va a ser posible que él tenga lengua y también tenga sed? Y también le puedan llevar agua a ese lugar. Eso es imposible, porque si se supone que es un mundo espiritual, él ya no tiene ni sed, ya no tiene lengua, ya no tiene cuerpo, ya no tiene nada. Es la misma palabra lo dice, una parábola que nos está enseñando una reflexión, una enseñanza espiritual para aprender de esa enseñanza. Entonces, aquí hay una historia que es una historia ficticia. Evidentemente, cuando usted la lee, hermano o hermana, se da cuenta que es una historia ficticia, porque si el rico estuviera en el infierno, literalmente, él no estuviera con sed, ni tampoco le pediría a Abraham que mandara a Eleazar para que le trajera agua y le mojara su lengua con el dedo de Eleazar, su lengua. Eso sería imposible, ¿no? ¿Por qué es imposible? Porque es una parábola, es una historia ficticia que solamente quiere traer a nosotros una enseñanza espiritual. Antes de que se me pase todo esto, hermanos y hermano Álvaro, si nos vamos al versículo 14 de este mismo capítulo, vamos a entender por qué Yahushua estaba hablando sobre esta parábola y a quién estaba dirigida. Si lo quiere leer, hermano, fíjese a quién estaba dirigida esta parábola. A los fariseos, dice, los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. ¿Ya vio? Ahí está. Sí. ¿Qué más queremos? Estamos leyendo en contexto, el texto en su contexto para que se pueda comprender la historia del rico y Eleazar. Lo que estaba utilizando Yahushua o Jesucristo en esta historia era este concepto de que Eleazar estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en un supuesto infierno pidiéndole pidiéndole al padre Abraham que le llevaran agua para que pudiera él mojar su lengua porque estaba sufriendo. Pero esto se lo estaba diciendo a los fariseos porque aquí lo dice, que ellos eran ávaros, ellos eran amantes del dinero. ¿Sí? Entonces esta enseñanza era dirigida hacia ellos para que ellos aprendieran de que no deberían de ser ávaros, de que no deberían de ser mezquinos con la gente pobre, con la gente que necesitaba. De eso se trataba la historia. ¿Y qué enseñanza trae esto? De que no vaya a ser destruido, porque mire, si podemos ver en el mismo capítulo, pero del versículo, vamos a ir al versículo. Le dice a Abraham, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Eleazar los males que le pasaron, pero ahora él recibe consuelo aquí y tú angustias. Además de todo esto, hay un inmenso abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí y ustedes no pueden pasar ni de allá, pueden cruzar para acá. Y él dijo, entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. ¿Cómo va a enviar a Eleazar, verdad, a la casa de su papá desde el cielo? Como se supone que él está en el cielo, ¿verdad? Y luego para que les vaya a avisar a sus hermanos y a sus padres. Dice que
pues que tengo 5 hermanos, de manera que les adviertan a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. ¿Te das cuenta? Pero Sí, Abraham dijo, tienen a Moshe y a los profetas que lo escuchan a ellos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos entre los muertos se arrepentirán. Entonces, esta parábola, la enseñanza que trae es de que debemos de ser personas no mezquinas, ¿verdad? Debemos de ser personas, especialmente los fariseos, te lo decía, para que no fueran mezquinos y para que no hicieran lo que ellos hacían en ese tiempo. Acordémonos cómo eran ellos. En la misma escritura lo podemos ver en diferentes partes del Nuevo Testamento, cómo se comportaban ellos con las personas. Eran demasiado mezquinos y ponían cargas, como dijo Yahoshua, ponen cargas sobre ellos que ni siquiera ustedes pueden llevar. Entonces, Yahoshua lo que decía, los reprendía con este tipo de parábolas para ver si ellos podían reaccionar o recapacitar, pero no era porque existiera un infierno literal o un cielo, ¿verdad? Como lo dijiste tú, hermano Álvaro, o sea, los seres que murieron, las personas que murieron, perdón, disculpen que me trabo un poquito, las personas que han muerto están esperando la resurrección de los muertos, ¿verdad? Ya lo dijiste, ¿cuándo va a ser esa resurrección? ¿Mm? cuando venga el maestro Yahoshua. Cuando venga Yahoshua, Sí. exactamente. Sí, también como hay más pasajes bíblicos que son claros y contundentes. ¿De qué se refiere? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 20, versículo Ok. 4. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, que también nos habla de lo mismo. Y dice, y vi, aquí está hablando Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les se le concedió hacer juicio y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yahoshua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mesías por 1000 años. Pero, pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y aquí está el versículo clave. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él por 1000 años. Aquí vemos cómo Juan está explicando que lo que no tienen parte en la primera resurrección, lo que sufrirán, ¿qué? La muerte segunda. No es que van a ir al infierno, ni nada de esas cosas, sino que sufrirán la muerte segunda. Entonces, ¿qué simboliza el lago de fuego? Vamos a ver más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 11, y vi como aquí vamos a ver también, dice otro detalle más. Dice en el capítulo 11, 12 al 15, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellas. Aquí vemos que no aparece por parte del infierno. Entonces, porque si supuestamente
una parte de los muertos va al infierno y otra parte de los muertos va al cielo. Entonces aquí debería decir que el cielo y el infierno entregaron los muertos que estaban en ellos. Pero no, aquí vemos que una parte de los muertos sale del mar, otra parte sale de la muerte y de la fosa, que es el sepulcro. Aquí Juan está hablando simbólicamente de conceptos, de esos tres conceptos. El mar, como simbólicamente el mar, o se puede tomar literalmente como los que mueren en el mar. La muerte y la fosa, que es donde entierran a uno. Aquí no aparece por ningún lado el infierno. Entonces seguimos. Y los estaban en ella y los juzgaron a cada uno según sus obras. Y a la muerte y a la fosa la lanzaron al lago de fuego. Al lago de fuego, ojo, el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Pero ¿qué cosa es el lago de fuego? Ahí lo dice claramente en el versículo 14. La muerte segunda. Rotundamente, amados hermanos, cuando el Mesías habla de un lago de fuego, que eso es símbolo de destrucción, símbolo de muerte. No es que un fuego literal, como cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra fue extinguida con fuego eterno. ¿El fuego está prendido en esa área? Todavía hoy en día no está encendido, sino que fue una destrucción eterna, perpetua. Fue todo destruido, no quedó nadie y no tendrán esperanza para una vida futura. Eso es lo que simboliza el fuego eterno, destrucción eterna. Entonces, seguimos. Amén. Hermano, quiero hacer un comentario. ¿Algún comentario, amado hermano? Sí, cómo no. Hermanos, es clarísimo lo que está diciendo aquí el hermano Álvaro sobre la muerte segunda. Clarito dice que los muertos fueron entregados, la fosa entregó a sus muertos, el mar y todas las tumbas fueron levantados todos los muertos. Ahí lo dice claro. Ahí no habla de que el cielo entregó, como dijo el hermano Álvaro, ni tampoco el infierno entregó a los muertos. Miren, vamos a suponer que fuera así, que estuvieran en el cielo y que estuvieran en el infierno. Y va a haber un juicio. Entonces, los que están en el infierno, ¿ya para qué van a ser resucitados si ya están en el infierno enjuiciados? Y los que están en el cielo, ¿para qué van a bajar otra vez para ser enjuiciados si ya están en el cielo? O sea, ya cada quien tiene su recompensa. Eso, si ya cada quien tiene su recompensa, ¿para qué van a ser otra vez resucitados y enjuiciados? Ahí dice que es un juicio, porque lo dice ahí. Los muertos, los pequeños que estaban de pie delante del trono y abrieron los libros. Y abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron. Dice que este es un juicio de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo va a ser posible, hermanos, que los que están en el cielo van a ser bajados otra vez a la tierra para ser resucitados y juzgados? No tiene sentido. Y los que están en el infierno también. Volverlos a echar al infierno es algo contradictorio si ya están en el infierno. Amén, así es. Y también otra cosa, hermano, como ¿cuáles son los que resucitan? Exactamente, pues los que resucitan son los muertos. Entonces, ¿cómo usted va a resucitar a un vivo? ¿Está vivo? Esa es una de las cosas que también no se puede comprender, porque la muerte es lo contrario a la vida. La muerte es lo contrario a lo que es la vida. Entonces no puede estar una persona muerta y luego al mismo tiempo viva. O sea, o está muerta o está viva. Es una contradicción religiosa esto, no bíblica, religiosa. Fíjense lo que estoy diciendo. Una contradicción religiosa. Porque la religión es una y la fe verdadera es otra. O sea, si vamos a ser religiosos, estamos siguiendo doctrinas de hombres. Pero si vamos a ser de verdad seguidores del Todopoderoso y de su Hijo Yahushua, lo que vamos a seguir nosotros es lo que estamos leyendo aquí ahorita en este instante, la palabra pura de Yahweh que no miente. Y ahí lo dice,
los muertos, lo leyó el hermano también hace un rato en el libro de Daniel, a donde le dice el ángel a Daniel que Daniel iba a ir a dormir hasta que fuera levantado. Igualmente, Lázaro estaba muerto y a Joshua lo resucitó, pero él estaba en un estado de dormir. Es como que uno está dormido, pero no tienen conciencia ni de que están muertos, ni de que están vivos, ni de que están en el cielo, ni que están en el infierno. Los muertos no tienen conciencia. Si vamos podemos ir al libro de los Salmos, hermano, para leerles a los hermanos el Salmo. Salmo capítulo 15. Salmos capítulo 15. No recuerdo bien el versículo, pero lo podemos encontrar rápido, ¿verdad? Sí, porque son pocos los que hay ahí. Sí. Ahí está. Perdón, no es el 115, me equivoqué, hermano. 15, ok. 115, así que... Sí, ahí está. Miren, dice, los que... ¿Versículo qué? Déjamelo encuentro. Versículo 17. Pero vamos a leerlo desde el versículo 16, para que veamos en todo su contexto. Sí. Dice, ¿el cielo pertenece a quién, hermano? A Yahweh. Ahí está. Y luego dice, pero la tierra se la dio a los seres humanos. ¿Ok? Y luego dice, los muertos no pueden alabar allá, a Yahweh. ¿Qué óvole? Los muertos no pueden alabar a Yahweh. Entonces, si están en el cielo, deberían de estarlo alabando. Como dicen ellos, están en el cielo alabando y intercediendo por nosotros. Entonces, aquí si dicen que el rey David estaba inspirado por el Espíritu de Santidad, entonces aquí se equivocó David. No lo creo. No, lo que se equivocan fue en ellos. Están equivocando son otros. Sí, porque lo curioso, hermano, también es que nada más agarran los salmos para leer salmos de protección, como es Yahweh, mi pastor, nada me faltará. En lugares, aunque anden en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Nada más agarran los salmos para leer eso. Pero rechazan todo, nada más cogen lo que les interesa leer. Entonces, cuando hacemos eso, ahí es que caemos en el engaño, en el error. Porque la palabra, para uno sacar una doctrina de lo que llamamos Biblia, la Santa Escritura, tenemos que leer la palabra desde la primera hoja hasta la última, a ver si todo va con cuerda, si todo va de acuerdo, porque la palabra no se contradice. Amén. Entonces, como dijo el hermano, los muertos no pueden alabar a Yahweh. Entonces, si usted está muerto y está en el cielo de alabando, eso es mentira. Los muertos no pueden alabar a Yahweh, ni pueden sufrir, ni pueden hacer nada, porque ya eso lo hemos dicho en Eclesiastés, que dice que el muerto nada sabe, nada ve, nada oye, ya no tiene parte sobre este mundo, no recuerda nada, ni bien ni mal. Exacto. Entonces, hermanos, nosotros los invitamos, a que no nos crean a nosotros, no nos crean a nosotros, créanle a Yahweh, créanle a su palabra, que es incorruptible y no puede ser adulterada su palabra es fiel y pura, y lo estamos viendo aquí con los mismos textos bíblicos, no puede contradecirse la escritura, un versículo o un capítulo con otro capítulo, otro dice que sí y otro dice que no, entonces hay algo mal ahí. Lo que pasa es que se han malinterpretado o se han sacado de contexto esos pasajes para ponerlos en un contexto a conveniencia del que lo quiere creer así. Sabemos que el concepto del infierno, el cielo y el infierno, es un concepto griego, romano, no es un concepto hebreo, hermano, no es un concepto israelita. Eso viene como desde Babilonia. Es babilónico, pero lo adoptaron los griegos y lo adoptaron también los romanos.
Vienen del Hades, los romanos, los griegos, Zeus en el Olimpo y el Hades abajo, en el infierno. Entonces había un lugar de castigo para los griegos, que era el infierno, y un lugar donde iban las personas que se portaban bien, que era el cielo. Pero eso nada tiene que ver con la fe hebrea. Eso es completamente apartado, eso es pagano, hermanos. La Biblia es clara, la Biblia nada más tiene dos cosas: muerte y resurrección. No hay cielo, no hay infierno. Va a haber un castigo. El hermano lo leyó hace un poquito en Apocalipsis. El castigo Sí, es la... y también si usted quiere leerle eso, hermano, que también habla Apocalipsis en otro capítulo, pero que también es lo mismo. ¿Saben? Que eso la palabra lo explica claramente lo que es el fuego. Eso usted puede leerse del capítulo 6 hasta el versículo 8. En Apocalipsis 21 estamos. Claro, entonces vamos a leer el capítulo 21, versículo 6 hasta el 8. Y dice así: me dijo también, está hecho, yo soy el Aleph y la Tau, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Clarísimo, clarísimo. Clarísimo, más claro de ahí no canta un gallo, como dicen. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Yahweh, ¿a quién le va a creer usted, hermano y hermana? ¿Le va a creer a estas doctrinas que fueron inventadas por el hombre en el 325? De hecho, todos estos dogmas y doctrinas y enseñanzas paganas fueron inventadas después del año 325. Bueno, no inventadas, adoptadas por el supuesto cristianismo, pero revueltas con una amalgama de paganismo. Todo lo que viene siendo infierno, cielo, Trinidad, todas estas cosas son paganismo puro, hermanos, y son mezcladas con pizcas de verdad, con un caldo lleno de mentiras. Entonces, vamos a tener cuidado cómo leemos la palabra de Yahweh, y si la leemos detenidamente nos vamos a dar cuenta de que las cosas no son como nos han dicho. Eso es lo que nos hace falta, hermanos, como en la discusión que tuvo Pablo con los de Berea. Bueno, no era discusión, era una enseñanza. Dice que Sí, Pablo, y también Pablo hablando, les... sí, hablando de Pablo, hermano, ¿cómo es que usted estaba diciendo? Y disculpe la interrupción. Sí, no, está bien. Sí. Adelante. No, que como sea su comentario, disculpe la interrupción. Dice Pablo que él les iba y les hablaba de todas estas cosas a los de Berea, y los de Berea pues se quedaban con la duda. Lo estoy parafraseando, pero usted puede ir a la escritura y lo puede encontrar. Y dice que los de Berea empezaban a escudriñar las escrituras para ver si todo lo que decía Pablo era verdad. Entonces ellos se daban cuenta que lo que Pablo decía era verdad porque estaba en la escritura. Amén. Lo mismo nosotros lo aplicamos también para ustedes, hermanos. No nos crean a nosotros. Ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes mismos, si ustedes quieren conocer la verdad, vayan a la escritura, indaguen, escarben, hasta que encuentren. Como dice la escritura, el que busca encuentra, y van a encontrar la verdad, y van a ver que todas estas cosas que nos han enseñado son puras doctrinas paganas que fueron heredadas de tiempos antiguos hasta ahorita. No de ayer, de miles de años también. Son de miles de años todas estas enseñanzas demoníacas, porque están alejadas de la verdad. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva cuando estaban en el huerto del Edén? ¿Qué le dijo la serpiente? Si tú comes de ese fruto, no vas a ¿qué? A morir. No vas a morir. ¿Se dan cuenta, hermanos, la enseñanza que ahora tenemos sobre el cielo, el cielo y el infierno? ¿Usted está muerto en el infierno? No. ¿Usted está muerto en el cielo? No. Están vivos. La misma enseñanza de la serpiente en el jardín del Edén. No vas a morir. Lo mismo nos dicen ahora todas estas doctrinas que están llenas de paganismo. Le dicen a uno, no vas a morir. Tú te vas al cielo y te vas al infierno. Pero uno está vivo ahí. Uno sigue vivo en el infierno.
Entonces, Amén. vemos que la serpiente sigue engañando al mundo, así como engañó a Eva. Vamos a tener cuidado, hermanos, y no dejemos que nos engañe ya más el enemigo, porque eso es lo que quiere, que estemos ignorantes, que estemos llenos de escamas, como Pablo, cuando tenía escamas no podía ver nada, hasta que Yahushua le quitó todas esas escamas, le hizo ver la verdad. Está hablando en, en un contexto espiritual, le quitó las escamas y pudo ver las realidades escriturales. Y cuando las vio Pablo, cambió de su fariseísmo y de su legalismo y de su judaísmo de tradiciones, se cambió al Mesías, no a los mandamientos de Yahweh. Los mandamientos de Yahweh siempre los guardó él, pero lo que le cambió fue la perspectiva de ver las cosas como la veía antes. De igual manera nosotros tenemos que quitarnos esas escamas de nuestros ojos y ver las cosas de una manera como las vería Yahushua, como las vería Pablo, como las vería Abraham, como las vería Pedro, los apóstoles, los profetas. Ellos las vieron sin las escamas. Mientras que todos los fariseos que mataban a los profetas y que mataron a muchos de nuestros hermanos en el siglo I, que fueron perseguidos y matados, ellos tenían las escamas y veían de la misma manera como ve el cristianismo, la escritura, la ven de una manera errónea, hermanos, de una manera errónea. Nosotros tenemos que quitarnos esa venda y ver desde la perspectiva hebrea. Quitémonos los anteojos de Roma y vamos a ponernos los anteojos de Yahweh. Y vamos a ver las cosas de diferente manera, hermanos. Y vamos a ver con más definición. De esa manera lo puedo poner, con más definición, el propósito de salvación que quiere Yahweh para todo, y la redención que quiere Yahweh para todo el mundo. Este mundo va a ser redimido. Todo el mundo va a ser redimido, pero unos para vida y otros para muerte. Esa es la diferencia. Entonces, que nosotros seamos para vida, sabiendo la verdad y poniendo en práctica esa verdad. Hermano, adelante. Sí, como estábamos hablando, como amado hermano, aprovechando que hablamos del apóstol Pablo, aquí vemos también que el apóstol Pablo también enseñó lo mismo, que vamos a ver lo que, como dijo usted, como Pablo antes, cuando no conocía, cuando el Mesías no le hubiese quitado las escamas de sus ojos, era una persona 100% religiosa, que seguía su religión, que seguía su doctrina de hombre y su tradición de hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que es el fariseísmo, como tiene la Torá, que son los mandamientos de Yahweh, pero también tiene lo que son la ley oral, que son tradiciones de hombre y dogmas de hombre. Entonces, ¿por qué Pablo era así? Porque él lamentablemente estaba cegado, siguiendo nada más lo que decía su religión y no lo que decía la palabra de Yahweh. Entonces, ahora vemos como Pablo, después de Mesías haberlo iluminado, vemos que Pablo también tiene el mismo conocimiento, que explica lo mismo. ¿Qué es lo que explica en Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23? Dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Pero, ¿qué beneficio obtenían entonces de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan? Porque esa conducta lleva a la muerte. ¿A qué que lleva esa conducta? A la conducta mala, cuando uno es esclavo del pecado, a la muerte. Pero ahora libres del pecado y hechos servidores de Elohim o de Dios, como lo llaman, obtienen el beneficio de una consagración que culmina en vida eterna. Aquí vemos claramente que el que comete pecado, que el que vive para el pecado, que es lo que lleva a la muerte. Y el que viene arrepentido ante Elohim o ante Dios, a consagrarse para él, aquel que culmina a vida eterna, que es lo opuesto de la muerte, como decía el hermano Daniel. Entonces, aquí vemos el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mesías, en el Mashiach, Yahushua, nuestro maestro. Aquí vemos como Pablo dice claramente, sin simbología y sin nada, eso es literal.
ahí no hay ningún maquillaje ni nada, no hay no es parábola ni nada de eso, es una doctrina literal, que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La muerte, no el infierno, porque si él hubiese creído en el infierno, dice, no, la paga del pecado es ir al infierno, no, Exacto. es la muerte. Y no solo Pablo, también en Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, también vemos lo mismo, porque es lo mismo, la palabra siempre va de acuerdo. ¿Por qué va de acuerdo? Porque el que hablaba a través de esos hombres era Yahweh, no eran inventos de ellos, nada. Es que Yahweh lo inspiraba a hablar, por eso siempre hablaban lo mismo. Entonces, capítulo 18, versículo 4, ¿lo puede leer, hermano? Versículo 4 dice, todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la vida del Hijo. Son mías. La persona que peque, esa morirá. Ahí está hablando Yahweh a través del profeta Ezequiel. Y lo dice claro, el alma que peque irá al infierno. No, el alma que peque, esa morirá. Entonces, ¿para qué es que debemos arrepentirnos y enmendar nuestros errores? Amén. Para obtener la vida, para vivir por la eternidad. No es por temor de que ser tirado a un infierno, no. Las personas que creen en el infierno van hoy a la iglesia y ya al mes o los 2 meses ya se cansan de escuchar eso del infierno y ya se salen. Por eso es que uno ve un relajo en esas religiones, que uno entra y sale. Nunca permanecen estables. ¿Por qué? Porque esa doctrina se escucha muy asombrosa, muy temerosa, pero no tienen poder sobre la carne. Claro, claro, haciendo este comentario, hermano, discúlpame antes de que se me olvide, hermanos, miren, ahora las doctrinas que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Que ya tienen tiempo atrás, como ya dije hace un momento, que estas doctrinas no son de ayer, son de cientos de años atrás, pero que no son doctrinas bíblicas, o sea, no es bíblico eso. Hermanos, ahora yo he visto personas que se les muere un familiar, ¿verdad? Se les muere un hijo, un hermano, o su papá, su esposo, X. Entonces yo he escuchado, hermanos, que cuando se muere esta persona, dicen que ya está en el cielo. Y también tienen todavía la osadía de decir que esa persona que está muerta o que se les murió, está en el cielo viéndolos y cuidándolos. Entonces, ya mi papá me está desde el cielo viendo y desde el cielo me está cuidando. Imagínese usted, hermano y hermana, la herejía que se está cometiendo ahí. Y están cambiando el poder de Yahweh por la de un ser humano. Ahora ya no nos cuida Yahweh, ya no nos cuida el Todopoderoso. Ahora ya nos cuida nuestro familiar, nuestro papá, nuestro hermano. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega esta enseñanza pagana? Se llega ahora a idolatrar a la persona. De hecho, han hecho santos, el catolicismo ha hecho santos a muchos papas católicos. Ahí está el papa Juan Pablo II, que lo hicieron un santo, y ahora le rezan a él y le piden a él como si él tuviera el poder de hacer los milagros. Imagínese usted, si se dan cuenta, hermanos, hasta dónde llegan estas herejías, hasta dónde llega la mente del ser humano de desviarse de la verdad, porque todo esto es paganismo, y el paganismo lo que hace es desviar la verdad por mentiras. Y eso es lo que estamos viendo. Se los digo porque es una comparación que de verdad es muy, muy, muy importante saber. Esta comparación que les estoy dando es para que sepan hasta dónde llega la doctrina del cielo y del infierno. Que los que están en el cielo son los que nos cuidan ahora a nosotros. Ya no nos cuida Yahweh ni sus ángeles. Ya nos cuida ahora nuestro familiar. ¿Está bien eso? ¿Eso es una enseñanza bíblica? Por supuesto que no, hermanos. Se lo va inventando el hombre conforme va desviándose de la verdad. Amén, así mismo, hermano. Y no solo eso, hermano, sino que le quitamos el rol a nuestro maestro Yahoshua, a nuestro Mesías, el rol de intercesor. ¿Sabes? Ahora ya no van a donde Yahoshua que interceda, sino van a donde María, van a donde Pedro, van a donde el Papa fulano, a donde
ande el lindo, qué sé yo qué, ande la guadalupana, a donde el santo patrono, a donde un sinnúmero de gente. Ahora son intercesores de que entre ellos y Dios, que lo acercan a Dios. Cuando la palabra dice en Primera de Timoteo, vamos a buscarla, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahoshua hombre. No es ningún muerto, no es ni María, ni Pedro, ni Pablo, no. El único mediador por, a través de quien nosotros podemos llegar a Elohim es Yahoshua, no es ningún muerto, como decía el hermano. Porque la gente no encuentra que inventar y sin saber se está llevando a la perdición. Las religiones están llevando a la gente a la perdición, no a la vida eterna, como Yahushua le dijo a los fariseos. Ustedes no entran en el reino de los cielos, ni tampoco dejan entrar a lo que quieren. Entonces, amados hermanos, abramos los ojos. ¿Por qué? Porque esto es por nuestro propio bien. No sigamos religión, sigamos al Todopoderoso, sigamos la Santa Escritura del Todopoderoso, a través de la cual el poderoso nos habla hoy en día. No tenemos que andar invocando espíritu ni nada de esas cosas, no. Si queremos hablar con Yahweh, leamos su palabra, oremos. Cuando nosotros leemos la palabra, Yahweh habla con nosotros. Y cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Yahweh. No tenemos que ir a donde ninguna imagen ni nada, no. Yahweh es espíritu y los que lo buscan deben buscarlo y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, no a través de imágenes. Miren, hermanos, aquí tengo otro versículo para que nos demos cuenta que el Mesías, ¿no? La parábola del rico y Lázaro la utilizó solamente como una enseñanza. Pero fíjense, ahora él ya está utilizando aquí la realidad escritural o la realidad espiritual de la escritura. Está en el libro de Juan capítulo 5, versículo 24. Si podemos leer ahí, dice, si lo puede poner ahí, hermano, el libro de Juan capítulo 5, versículo 24. Amén. Vamos al 25. Lo voy a leer. Dice, en verdad les digo que el que oye mi palabra y le crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta? El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Nunca dijo, y van a ir al infierno, ¿verdad? O van a ir al cielo. No dijo. Amén. Vida eterna y no hay juicio para esa persona. Aquí nada más hay dos cosas. Lo leímos ahorita, el hermano lo leyó en Apocalipsis, el libro de Revelación. Unos para vida y otros para muerte, ¿verdad? La segunda muerte, nada más hay de dos. No hay cielo ni hay infierno. Aquí lo dice el Mesías. Y aquí él ya está utilizando un vocabulario ya completamente apegado a la Torá. Lo otro fue una parábola, una enseñanza que no era real, pero para sacar una enseñanza espiritual y de ahí poder aprender. ¿Se entiende la idea? Ahora vamos al versículo 25. Dice, en verdad les digo que viene el tiempo y es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que oigan vivirán. ¿Cómo Amén. ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, el mismo Mesías está diciendo, ¿cuándo van a ser los muertos resucitados? Cuando Él venga. ¿Sí? Amén. Cuando Él venga. No cuando se muere la persona, se va al cielo, se va al infierno. No, esa persona queda en un estado de inconsciencia. Lo leímos hace rato de los Salmos también. Salmo 115 dice que los muertos no tienen conciencia de nada. Voy a leerlo otra vez para que se entienda la idea. Los muertos no pueden alabar a Yahweh, y ninguno que baje al silencio. ¿Sí? Amén. ¿Cómo se considera eso? Algo que está, alguien que no tiene conciencia de nada. ¿Por qué? Porque no pueden alabar a Yahweh, porque no tienen conciencia, están muertos. Lo muerto es lo contrario a la vida, y la vida es lo contrario a la muerte. Entonces, Amén. podemos decir que un muerto tiene vida.
o un vivo está muerto. Recordemos que Yahushua también dijo, dejen que sus muertos entierren a sus muertos. Estaba hablando en un sentido simbólico, que esas personas estaban muertas no literalmente, sino espiritualmente. ¿Se entiende la idea? Entonces, Amén. en ese mismo sentido ponemos la parábola del rico y Lázaro, para extraer una enseñanza que nos va a ayudar a ser mejores personas. No a que nos vayamos a un cielo o a un infierno literal. Es más, de hecho, nadie va al cielo. Si el hermano puede encontrar ese pasaje bíblico, por favor, hermano. Vamos a buscarlo en Google. Nadie va al cielo. Nadie puede ir al cielo. Lo dijo el mismo Mesías. No lo digo yo, hermano, lo dice el hermano Álvaro. Ahí está. Okay. A ver. En Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿cómo puede ser posible que la parábola del rico y Lázaro, si Lázaro estaba en el cielo, ¿verdad? Y Mesías después en Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Así mismo. Sería como una contradicción del Mesías, como que él se está contradiciendo en sus palabras. Pero no es eso, hermanos. Lo que pasa es que él está utilizando hebraísmos y también, como lo dijo a sus apóstoles, yo hablo en parábolas para que no me entiendan los de allá afuera. Pero ustedes, yo les doy a conocer esos misterios. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que ponernos en ese mismo contexto. Las personas que no entienden esas parábolas, ¿qué están haciendo con esas parábolas? Las están llevando, ¿verdad? Una interpretación completamente alejada de la realidad. Amén, así mismo, hermano. Y no solo eso, hermano, que también a las personas que aplican esa parábola, si vemos que carecen, que no practican el verdadero significado, la verdadera enseñanza que deja la parábola de Lázaro y el rico. Como ya dijimos antes, la verdadera enseñanza de la parábola es que hagamos caso a Moisés y a los profetas. Y hoy en día el cristianismo no hace caso a Moisés, no guarda Shabbat, no come limpio, no respeta la fiesta de Yahweh. Hace todo lo contrario a lo que Moisés dice, a lo que dicen los profetas, porque los profetas también dicen lo mismo. Yahweh a través de su profeta defendió el Shabbat. ¿Por qué mandó Yahweh al pueblo de Israel al exilio? Por no respetar el Shabbat, por no respetar el Shabbat de la tierra también. Entonces lo mismo estamos haciendo hoy en día. No estamos respetando a Moisés y a los profetas. Amén. Amén, amén. Y miren, hermanos, lo que dice el hermano Álvaro es totalmente real. La enseñanza es que guardemos los mandamientos de Yahweh y que amemos a nuestro prójimo. Eso es lo que está diciendo el Mesías a los fariseos, que en versículos atrás decían que ellos eran ávaros, eran personas que no compartían lo que tenían. Lo dice ahí en el mismo capítulo, en versículos atrás de la parábola de Lázaro. Por eso el Mesías dio esa enseñanza para que ellos la escucharan. Ahora vamos a ver, para que vean que no hay contradicción en nada de lo que estamos diciendo, ni el Mesías se contradice. En el mismo capítulo de Juan 5, pero ahora vamos a leer del 27 en adelante, dice, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí no dice todos los que están en el infierno o todos los que están en el cielo. Como Juan 5, hermano, para ponerlo, para que vean claramente los hermanos. Sí, es Juan, capítulo 5, versículo 26 en adelante. Juan 5, 26. Uh-huh. Aquí.
Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió al Hijo el tener vida en sí mismo. Ese es el Mesías. Y también le dio autoridad para hacer juicio. ¿Quién es el que va a venir a enjuiciar la tierra? Yahoshua, Jesucristo. ¿Sí? Esa es la autoridad que le dio Yahweh a él para venir a la tierra a hacer juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que participaron del mal para la resurrección de juicio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Amén. Así No habla de mismo. ningún infierno ni habla de ningún cielo. Aquí habla de un juicio, unos para vida y otros para muerte. Y como vimos antes, como en el versículo 24, pues se confunde en el versículo 29, el juicio que lo que están en esta, como lo que están para muerte, esos son los que van a juicio. Porque lo vemos aquí cuando él dice, en verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Usted ve? Entonces, si uno no escucha la palabra, aquel que uno va a juicio, entonces uno está en la muerte. Pero cuando uno escucha la palabra, ya no está en muerte, sino que ha pasado a vida. Eso es lo que significa resurrección de juicio. Amén. Amén, amén. Así mismo es, hermanos. Entonces, no nos crean a nosotros, créanle a la palabra de Yahweh, y es clara, lo dice ahí en esas palabras el mismo Mesías Yahushua, ¿verdad? Entonces, no lo dice solamente ahí, lo dice también en el libro de la Revelación, en el libro de Mateo, en el libro de Juan, en todo el Nuevo Testamento lo dice, y también en el Antiguo Testamento, como lo conocen nuestros hermanos cristianos, también ahí habla de la muerte. Es como un sueño, la muerte es lo contrario a la vida. Nadie puede tener vida si está muerto. Está simplemente lo que está haciendo esa persona que está en ese sepulcro esperando, ¿verdad?, la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo va a ser eso? Ahí lo leímos. En que escucharán su voz y los muertos se levantarán, ¿verdad? Entonces solamente eso va a pasar cuando venga el Mesías. Mientras el Mesías no haya venido, los muertos siguen en esa condición, en la condición de muertos. Amén, así mismo, hermano Daniel. Entonces vamos a darle una pequeña exhortación a los hermanos para terminar ya. La exhortación Claro que sí. está en Mateo capítulo 23, porque de esto es lo que habla las enseñanzas Pero, del rico. antes de su exhortación, hermano, me gustaría leer el último capítulo de Mateo que se me olvidó. ¿Mateo cuánto? Mateo 13. Mateo 13. 13, 40, 43, por favor. Sí. Para que vean, ahora, para que vean a dónde van a ir los impíos. ¿A qué lugar van los impíos? ¿A qué lugar van los impíos? Vamos a ir a 40, versículo 40 de Mateo 13. Sí. Fíjense lo que dice, y esta es una parábola también. De manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. Fíjense nomás. El Hijo del Hombre enviará a sus mensajeros y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí no habla de ningún infierno, ni de ningún cielo. Habla de una destrucción total para los impíos y de una recompensa para los que actuaron correctamente o lo mejor posible, ¿verdad?, en esta vida como seres humanos, porque todos somos imperfectos, pero lo mejor posible que uno pueda actuar, ¿verdad?, y ir en armonía con la escritura. Eso todavía aún mejor, porque eso es lo que quiere Yahweh de cada uno de nosotros,
que vayamos en armonía con la enseñanza o con la doctrina sana. Esta es la doctrina sana, hermanos. Léanlo ustedes, investiguen, indaguen y van a descubrir todas estas grandes verdades. Y sacúdanse todas estas enseñanzas demoníacas, doctrinas de hombres, que solamente lo que han hecho es dañar las mentes de todos. Yo vengo también de esas doctrinas. Y gracias al Todopoderoso nos ha abierto los ojos a mí, a nuestro hermano Álvaro, a mi esposa, a toda mi familia. Y hemos visto estas grandes verdades. Existe un Todopoderoso, sí. Existe una recompensa para el que hace el bien, también. Y existe también una recompensa para el que hace el mal, también. Pero la recompensa para los que hacen el mal es el lago de fuego, la muerte segunda. Y para los que hacen el bien es la vida eterna. Esas son las dos recompensas que existen en la Escritura, hermanos. No hay otra, no hay otra. El cielo no es para los hombres. El cielo le pertenece a Yahweh, lo dice la Escritura. Y la tierra nos la dio a nosotros los hombres. Entonces, esa es la recompensa. El justo heredará la tierra. Lo dice también en otros versículos de la Biblia. No recuerdo dónde. Pero adelante, hermano. Eso es lo que quería compartir yo. Ahora nuestro hermano Álvaro va a compartir para reflexionar en este tema. Sí, entonces, como le había dicho, hermano Daniel, como la verdadera enseñanza de la parábola de Lázaro y el rico es esta, cuando dice, entonces Yahoshua se dirigió a la multitud y a sus discípulos y le dijo, los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moisés. Así que todo lo que él les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Aquí vemos cuál es el mensaje, que todo lo que Moisés diga, que lo hagan y lo cumplan, pero no hagan como los fariseos, porque los fariseos hablan la palabra de Moisés, la palabra de Yahweh, hablan de los mandamientos, hablan de todas las cosas buenas que es la Torah, pero no la hacen. Entonces, ese es el mensaje, amados hermanos. No hablemos, sino hagamos lo que Yahweh mandó a través de Moisés, lo que es concerniente a nosotros. Como comer limpio, como ya dije antes, Shabbat, o sea, la fiesta, amar al prójimo, amar a Yahweh, no hacer ni imágenes para adorarla, ni nada de esas cosas, no seguir ídolos. Entonces, amados hermanos, eso es lo que nos llevará a nosotros a la vida, lo que nos conducirá a la vida, la palabra de Yahweh, porque ella da testimonio del Mesías y en ella se encuentra la voluntad de Yahweh. Sí mismo, hermano. Bendito sea el nombre de Yahweh por sus mandamientos y por su palabra, ¿verdad? Como dijo el Mesías, que la verdad es tu palabra. La palabra de Yahweh es la verdad. Entonces, creámosle a Yahweh. No creamos Amén. en lo que he inventado o lo que hemos escuchado, ¿verdad? Que nos han enseñado como doctrinas. No, investiguemos, hermanos, indaguemos y, como dijo el hermano Álvaro, vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo más importante. Así que, pues, esperemos que sea de bendición este tema, ¿verdad? Sobre el tema del cielo y el infierno, o el rico y Lázaro, y que, pues, puedan ustedes investigar por sí mismos y ver que todas estas cosas son así, son como están escritas, no como nos la imaginamos. Así que, pues, el Todopoderoso les bendiga, les llene de bendición sus vidas. Y pues vamos a seguir subiendo videos como para que nos sigamos edificando los unos a los otros. Amén. Amén. Así mismo que Yahweh le bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes mucha paz. Shalom, amados hermanos. Amén. En el nombre de nuestro Mesías Yahushua. Amén.